Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Damos a la bienvenida a este primer conversatorio por un proceso constituyente para los cambios que se avecinan. Y dentro de este primer capítulo tenemos a dos personas con una larga trayectoria en el mundo social que de alguna manera es importante conocer y también hacer preguntas sobre el proceso constituyente, que es lo que más se nos avecina dentro del corto plazo. Y dentro de ese ámbito, la primera pregunta que tenemos para nuestros invitados desde el Comunal Santiago Centro de Nomad FP, vamos a partir con quiénes son ellos, qué es lo que cuentan ellos, cuál es su vida, cuál es su historia. Entonces, vamos a partir con Jaide y después Luis Mesina. Primero, ¿quién es Jaide Overtuber? ¿Quién es Jaide? Eh, bueno, como debe resultar relativamente evidente, soy una mujer que tiene una historia de lucha y reivindicación de los derechos humanos de muy larga data, ¿ya? Yo tenía apenas menos de 20 años para el golpe y inmediatamente eso marcó para siempre mi vida. Yo era una dirigente estudiantil, una estudiante de historia en la Universidad de Chile, y en ese mismo acto me convertí en el momento del golpe en alguien buscado, vivo o muerto, como todos los otros dirigentes de la FECH de Valparaíso, que en ese momento hubo un bando que nos puso en esa situación. La, de ahí en más lo que ha sucedido es que bueno, me quedé en Chile, que siempre estuve en la lucha antidictatorial, que soy prisionera política y sobreviviente a repetición, que con posterioridad a la lucha antidictatorial siguió la lucha por los derechos humanos y por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y entonces ocurrió que de estar por décadas resistiendo y oponiéndonos y rebelándonos contra la dictadura, seguimos resistiendo, oponiéndonos y rebelándonos contra la postdictadura. La constatación de la mantención de un régimen que simplemente cambiaba de sombrero fue algo que determinó las vidas de los dirigentes de derechos humanos, que en la práctica comenzamos un proceso muy interesante que tiene que ver con entender el mundo de las relaciones políticas como un mundo en el que obras son amores. Entonces empezamos a creerle única y exclusivamente a aquellos que donde ponían la palabra, ponían la acción. De lo contrario, ya no más, ¿ya? Muy pronto dijimos basta porque evidentemente nos estaban diciendo que diéramos vuelta a la página y que tuviéramos una vida y nos olvidáramos de todo y nos convirtiéramos en consumidores y fuéramos felices, ¿no? Porque había llegado la alegría. Y entonces empezamos a hacer lo que ya teníamos bastante entrenamiento en hacer, porque éramos quienes le habíamos plantado cara, asumiendo todos los costos también, al dictador. Así que hasta hoy estamos, y así es como la organización de sobrevivientes, que se llama Comando Unitario de Prisioneros Políticos y Familiares, que agrupa a una cantidad de organizaciones de hecho y de derecho de diversa naturaleza, agrupaciones de exmenores, de familiares de prisioneros políticos fallecidos, de exprisioneros políticos de distintos lugares a lo largo de todo el territorio. Ellos decidieron que en esta fase de la historia teníamos que estar presentes, que la voz del tema de los derechos humanos, no solo como una comprensión de los derechos humanos del pasado, de la dictadura, sino que los derechos humanos como un tema permanente, que son parte además, que son el cimiento en donde
afloran los derechos sociales y políticos, debíamos estar presentes en esta etapa, en este momento de la historia. Entre otras cosas, porque somos quienes le plantamos cara a esa Constitución cuando se nos impuso en los 80, y sería muy incomprensible que nosotros hoy día, que tenemos la oportunidad al menos de correr los cercos, no estuviéramos presentes. Así que a ellos se les ocurrió proclamarme su candidata y aquí estoy como independiente por el Distrito 9, haciendo todo lo mejor posible por la causa de los derechos humanos en el sentido más amplio, alto y profundo posible de comprender. Y aquí en estos conversatorios en los cuales estoy teniendo oportunidad de compartir con este magnífico dirigente social histórico que es Luis Mesina, ¿no? Y agradezco mucho la invitación de ustedes en este conversatorio. Muchas gracias, Aide. Y ahora el dueño de casa, nuestro dirigente del No Más FP. ¿Quién es Luis Mesina? Todos quieren acá saber quién es Luis Mesina y sobre todo, ¿cuál es su historia de participación en las organizaciones sociales? Sí, bueno, como decía, bueno, muchas gracias por las palabras de Aide al final. Para mí también es un muy alto honor compartir espacios de debate, de difusión, de discusión con aquellos que a lo largo de su vida han entregado, tú decías, vida, humanidad, quienes han entregado parte importante de su humanidad al resto de la ciudadanía, al resto de la humanidad. Creo que es relevante partir estos programas situándose desde una perspectiva no histórica solamente, porque creo que tanto Aide como yo, si somos dirigentes que ya tenemos una historia en nuestros cuerpos, creo que lo trascendente es insistir y enfatizar que hubo una época en Chile donde los dirigentes, donde las dirigentes estábamos dispuestos a dar la vida por causas, no por dinero. Sí. Y creo que eso hoy día cuesta mucho entenderlo. Yo visito ferias y trato de instalar una práctica discursiva en orden a enfatizar en aquellos aspectos que trascienden a la condición humana, que son trascendentes, no son cuestiones inmanentes que están circunscritas al exitismo del cual nos han empujado en estos últimos 47 años. Y especial en estos 30 años, hay que decirlo con fuerza. Yo soy uno de los grandes resentidos sociales de estos 30 años. Soy un resentido social, con las traiciones, con las permanentes conculcaciones de nuestros sueños. Porque como bien decía Heide, ¿Heide se dice o Heide? ¿O da lo mismo, en la misma pronunciación? Me dicen de mil maneras, pero entiendo mejor si me dices Aide. Aide, perfecto, con acento. Aide. Mira, nosotros tuvimos la fortuna, Aide y yo tuvimos una fortuna. Vivimos 1000 días en los que Chile se convulsionó, Chile tuvo la posibilidad de soñar. Vivimos una etapa de la historia donde entregábamos toda nuestra vida desde que nos levantábamos en la mañana hasta la noche, tarde, acostándonos. Las vivimos intensamente. Yo todavía siento el fragor de esa época. Intensamente vivimos esos 1000 días del gobierno popular porque teníamos sueños. Sí, pues. Queríamos construir un mundo mejor. Quizás con errores, por supuesto que cometimos muchos errores, pero teníamos las manos impolutas. Sí, pues. Ninguno de nosotros buscaba en ese trabajo la fama, ninguno buscaba llenarse de privilegios, llenarse de cuestiones materiales, porque todo está en el campo de lo imaginable, de los sueños de un mundo mejor, más justo. Y lo dimos todo, pero también lo perdimos todo. Sí. El fatídico martes 11 de septiembre, que marcó nuestras vidas, para bien o para mal las marcó, porque nos quitó un sueño gigantesco. Unos pagaron con la vida, otros pagaron con el exilio, con la muerte, con la tortura. Bueno, todos pagamos de alguna forma. Sí. Unos más, otros menos. Y nos pusimos de pie 10 años después del 83, cuando lanzamos las protestas a la calle. Nos pusimos de pie nuevamente. Nos reagrupamos desde el mundo del trabajo, porque es relevante enfatizar en el mundo del trabajo.
Y bueno, luchamos 3 años intensos, Aide se acordará, hasta el 2 y 3 de julio, que fue el famoso paro, donde nuevamente nos traicionaron. Y está escrito, porque Gardo Benninger, el funcionario de la democracia cristiana, escribió el pacto espurio que alcanzaron a fines de la década de los 80 para una transición ordenada. No revisar las privatizaciones oscuras, dejar las AFP, dejar las ISAPRE, gastar recursos del Estado para financiar la prensa de Agustín Edward, de la Tercera, y liquidar a los medios alternativos que lucharon bajo la dictadura, como el Fortín Mapocho en la época, la revista Análisis, la revista Cauce. Y ahora tenemos una oportunidad histórica. No sé si desde la dimensión de lo que significa este proceso, claro, desde el punto de vista de lo estructural, tiene una profundidad gigantesca, porque podríamos escribir nuevamente la Carta Fundamental por primera vez en la historia de nuestra República. Sin embargo, claro, es incomparable con el proceso que vivimos en el periodo de la Unidad Popular y también incomparable con las gigantescas luchas bajo la dictadura. Pero esto también es fruto de grandes luchas durante una década y que culminaron el 18 de octubre del 2019 con este gran proceso de rebelión, de insurrección, de estallido, etc. Así que yo también muy contento, creo que nos vale la pena hablar mucho en términos personales. Yo soy un sindicalista de 40 años, entré muy joven al sindicalismo y he tratado de mantenerme coherente, consecuente, independiente de los patrones, independiente de las instituciones empresariales, independiente de la iglesia, en todas sus expresiones, tratando de ser coherente con el mundo del trabajo. Por supuesto que he cometido muchos errores, pero el único activo, siempre lo digo, el único activo que tengo es la suma de todos mis salarios durante 40 años, que son lo que tengo. Entonces no tengo prebendas de ninguna naturaleza y soy feliz a pesar de todo. Soy muy feliz de encontrarme con gente como Aide, que al igual que yo, en otras perspectivas, en otros contextos, también luchó. Entonces me encuentro con gente que no te das cuenta que tú no eres el único, que no somos los únicos. Somos la mayoría que queremos cambiar el mundo y somos la mayoría los sujetos que somos honestos, Yo creo que hay que enfatizar, deberían presentarnos así. Aide, constituyente honesta, Luis Mesina honesto. Eso debe ser la presentación. Después hablemos lo que queramos. Entonces, para diferenciarnos de los deshonestos. Bueno, eso, no quiero hablar más. Yo creo que es suficiente. Soy sindicalista. No, buenísimo. Yo creo que acá las palabras están, hay trayectorias detrás. Y dentro de esas trayectorias hay un aprendizaje de vida tremendo y de alguna manera ustedes vivieron todo el proceso de deterioro de las pensiones en Chile. Y eso es un tema para toda la sociedad en su conjunto, incluso los que hace poco, aunque ya no tan hace poco, ingresamos al ámbito laboral. Ustedes de alguna manera ya llevan una acumulación de esta experiencia que de alguna manera saben cómo ha golpeado a Chile y al país. En ese sentido, Aide de alguna manera contó ya su participación dentro de las organizaciones sociales ligadas al mundo de los derechos humanos, Luis Mesina al mundo sindical y también en la conducción del proceso de Noma AFP, que de alguna manera tiene su larga trayectoria de casi más de 10 años. Y aquí viene la pregunta del millón, la pregunta que de alguna manera nos convoca, que viene de alguna manera a reflejar el sentido de este proceso constituyente por el cual de alguna manera la gente salió a movilizarse desde octubre del año 2019. ¿Cómo debería organizarse el antineoliberal para el proceso constituyente que se avecina? Gran pregunta en relación a la fragmentación. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales postulados que debería defender la posición neoliberal en el proceso constituyente? Bueno, ahora espero las preguntas a estas preguntas, las respuestas a estas preguntas. Y bueno, partamos. Si me permites, antes de comenzar a responderle a nuestra Marianela, que está haciendo de conductora, trajiste a la memoria un momento y dijiste algo que es clave, Luis. Dijiste, ¿recuerdas el 2 y el 3 de julio?
Sí. ¿Cómo no recordarlo, Luis? Dos cosas. Una, el 2 de julio, a propósito de las manifestaciones que impulsábamos Así a la es. consigna, ¿recuerdas? De pan, trabajo, justicia y libertad. Sí. Muy ¿Ya? bien, muy bien. A 86, estamos hablando 1986. 86, 2 y 3 de julio. Bueno, el 2 de julio yo caigo detenida y la Fiscalía Militar finalmente me envía, después de haberme paseado por otros lugares, me lleva a la cárcel de San Miguel. Ese proceso duró entre el año 86 y el año 96. 10 No es que años. estuve presa todo ese tiempo, porque estuve en libertad condicional con posterioridad, pero el proceso duró una década. Al margen de todos los cambios políticos que se realizaron en el país. 2, ese día le comenzaron a matar el hijo a mi querida compañera y amiga Verónica de Negri. Sí, No quemaron a podía nunca, nunca olvidar esa fecha. Es una fecha que ha marcado absolutamente las vidas de esta generación y que, si bien es cierto, podría habernos significado, y ese era el propósito, ¿verdad? Que saliéramos huyendo, que nos recatáramos o retacáramos en el terror, yo creo que el mérito de esta generación es que siempre volvió a plantar cara. Siempre volvió a plantar cara y nunca terminó de estar completamente dormido. Esta es una generación que fue permanente y consistentemente reconociendo los signos de que esto iba por un camino que no correspondía. Y bueno, sí, al final la historia nos ha ido dando toda la razón, ¿no? Entonces, el camino antineoliberal es, desde mi perspectiva, digamos, y esto como para empezar a responder, es la continuación de un proceso que ha tenido todo que ver con recuperar el punto en el que estábamos en un momento de emancipación, de una comprensión solidaria del Estado, que fue ferozmente cercenada, y que luego vino el gran capital, ¿verdad? Y se apropió, instaló su modelito, fracasado, pero hasta el hartazgo, pero no termina nunca de morir. Y aquí estamos, en un hito más de esa larga lucha de recuperación del derecho a la política, del derecho a la participación y de la afirmación de la dignidad de las personas, ¿no? ¿O no? Sí, por supuesto. Yo no sé si Marianela estará ahí. No, Yo estamos. Sí, no. Yo solamente decir, Marianela, bueno, que es un poco, parece como recogimiento lo que plantea Aide, pero tiene algo de eso también. Ella recuerda esos 2 días que fueron memorables, que desgraciadamente la juventud no sabe mucho de eso, y creo que bueno que Aide enfatice, porque quien olvida, ya lo sabemos, vuelvo a repetir. Y esa noche fatídica cuando quemaron a Rodrigo Di Negri, lo terminan matando, quemaron a Carmen Gloria Quintana. Claro. Entonces fue una protesta intensa. Nosotros, los que luchábamos, y Aide pagó precio caro por esa movilización gigantesca, muchos pagaron con su vida, mataban mucha gente en Chile, mucha gente moría. Bueno, y se estaba pactando espuriamente una salida negociada, eso es lo más claro. Bueno, yo, Marianela, no. Bueno, respecto a la pregunta, estoy de acuerdo con Aide, creo que estamos enfrentando un proceso histórico tremendo. Y a mí me hace mucho sentido escuchar a Aide con su claridad, además con su tranquilidad para poder decirnos tantas cosas importantes. Y de sus palabras y de su actitud no se desprende odio, no se desprende rencor, sí se desprende convicción. Así es. Se desprende esa moral, entendida como el conjunto de creencias que hacen posible que la persona siga luchando por algo que cree que es justo y que no está dispuesta a capitular, porque es bien cierto que nos han derrotado varias veces, pero cada vez nos hemos puesto de pie. Entonces creo que
eso es lo importante de Aide, que transmite eso, esa serenidad, pero una serenidad que además está con un compromiso, así que yo me alegro de estar con ella. Ahora, respecto de los desafíos que tenemos por delante, son gigantescos, porque tenemos que acabar con una derecha, mira, aquí hay que acabar con una constitución cuyos propietarios, esta derecha minúscula en número, pero tremendamente soberbia, no se resiste a cambiar. Yo hoy día estaba en una feria y la gente me decía, mira, qué vergüenza, incidentes tan menores como lo que pasó allí, antes de ayer o ayer, en la actitud este agravio que hace Piñera a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. ¿Cuál fue la reacción? Yo puse un Twitter ayer y dije, los partidos esperamos la reacción, salvo que se pongan a tuitear como tuiteamos nosotros. Bueno, Heraldo Muñoz, un Twitter, todos colocan un Twitter, pero ellos tienen el poder. Sí. ¿Qué han hecho estos políticos tan cobardes? Políticos que tienen todo, porque hoy día sale en la prensa mundial, sale la crítica a Piñera por el acto de agravio que hizo con la presidenta del Senado, otra institución del Estado, la segunda autoridad más grande del país. Y se convocaron hoy día en carácter de urgente los partidos, los políticos, están preocupados de las elecciones, no de las nuestras. Aide, no están preocupados porque no les interesa la discusión constituyente. Ellos están preocupados de cuántos concejales, cuántos alcaldes, cómo se preparan para noviembre para los cargos de diputados. Es decir, para seguir administrando un Estado que les reporta bastantes beneficios, porque también hay que decirlo, se gana plata, pues. Y nosotros aquí tenemos que derribar todo esto, Aide, y tantos otros candidatos independientes que van por partido, gente que está comprometida con la causa. Tenemos el gran desafío de, como dicen nuestras queridas compañeras de la Coordinadora 8M, saltar los torniquetes o correr las vallas. ¿Qué pues? Y las vamos a correr, porque ya no resiste más este régimen político. Este régimen político no nos garantiza la paz, que es lo más trágico. No hablan de acabar con la violencia y, sin embargo, este es un régimen permanentemente violento con todas sus instituciones, porque vemos la corrupción, vemos la impunidad de la cual gozan. El domingo pasado hubo un programa en Pauta Libre, las confesiones de un ex oficial de Carabineros, develando una acusación que es gravísima, que el tráfico de la madera está llevado adelante por altos oficiales de Carabineros. Ese es un delito de acción pública, que obliga a las instituciones públicas a hacer las respectivas denuncias. O sea, el Estado tendría que haberlo citado, el presidente Piñera, haberlo citado al ministro del Interior y haber iniciado las acciones. Bueno, ¿qué hacen? Militarizan. Se juntan y van al Gualmapo a criminalizar el pueblo mapuche y hacen oídos sordos a las denuncias que hacen funcionarios de las mismas instituciones. Entonces el desafío que tenemos en este proceso es muy grande y yo creo que el valor que tenemos y que tenemos que mantenerlo, el valor de la solidaridad entre nosotros, que fue Aide, lo vivió conmigo, lo vivimos después del 73 cuando quedamos huérfanos, tuvimos casi 2 años en la más absoluta orfandad, 3 años hasta el 76. Yo creo que la represión fue brutal de la DINA, sí. Nos perseguía a todos y estábamos huérfanos, porque al lado de la cordillera, el 76, se daba otro golpe de Estado también tan criminal con Videla. Sí, sí. Y quedamos huérfanos y sin embargo pudimos resistir. Y los que resistimos y los que nos salvamos, tenemos que seguir esa senda en honor a tantos que cayeron levantando las banderas de un mundo mejor. Y creo que nosotros no nos podemos convertir o pretender convertirnos en suerte de superhéroes, ¿no? Somos gente común y corriente, pero con convicciones, con sueños. Esa es la diferencia. La diferencia con ellos. ¿Sí? Regresando a las preguntas que hicimos hace algunos minutos atrás, pero creo que es bueno volver a reiterarlas, pensando ya en el proceso constituyente que se viene a fines de este año y que de alguna manera esperemos que estén ahí presentes y defendiendo estos postulados en relación a lo que se avecina. Vuelvo a repetir,
cómo debería organizarse la oposición antineoliberal para el proceso constituyente que se avecina, ya pensando no tan solo en estas elecciones, sino en la organización dentro del mismo proceso constituyente, en esa alianza antineoliberal que es necesario ir forjando. Y por otro lado, ¿cuáles son los principales postulados que deberían defender la posición neoliberal, antineoliberal, en el proceso constituyente? Entonces, ¿cuáles son esos principales postulados que debería defender la posición antineoliberal en el proceso constituyente? Si quieres, parto yo ahora, Aide. Sí, dale, dale. Sí, porque yo me voy en la volada. Los dos, no te preocupes, no sé, es parte de la generación, es bonito además. Sí, porque nos recuerda, nos contextualiza en otra época que es tremendamente importante. Y yo, bueno, creo que hay que hacer esos programas recordando la historia, creo que es relevante, porque la historia no partió ahora, partió hace muchos años. Además que no es inocua, tiene consecuencias, consecuencias concretas. Eso ocurrió en el 80 y hoy día estamos de alguna manera abrochando esa parte de ese capítulo, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, mira, ¿cómo organizar la oposición antineoliberal? La pregunta que hace Marianela es una pregunta compleja porque no sé si estamos en condiciones de generar una gran oposición antineoliberal. Por dos razones. La primera, porque los que han gobernado en estos 30 años, una parte importante de ellos son neoliberales. Sí, pues. Una parte de ellos comparten esta idea de tener un código del trabajo que reprime los derechos de los trabajadores, están de acuerdo en tener una legislación laboral que inhabilita el mundo del trabajo, por ejemplo, para el ejercicio de la verdadera libertad sindical, para tener negociación colectiva ramal. Tenemos que decirlo, una parte de quienes administraron el Estado que les gusta la capitalización individual y por lo tanto les gustan las AFP y la salud en manos de instituciones privadas. Y también hay mucha gente del mundo que ha gobernado estos últimos 30 años que son partidarios de mantener la enseñanza, no bajo la lógica de derechos fundamentales, sino que bajo la lógica de la libertad, la enseñanza y en condiciones de permitir el negocio en estos derechos fundamentales. Por lo tanto, rara vez podríamos pensar nosotros de que es posible una unidad antineoliberal con los sectores de la democracia cristiana, con los sectores del PPD, con muchos sectores del PS que ya son prácticamente parte del modelo. Entonces creo que el esfuerzo hoy día, estamos a 45 días de la elección y creo que una vez que se produzca esta elección, ojalá quede un contingente importante de hombres y mujeres que han levantado durante muchos años y enarbolado las banderas de un mundo mejor, de forma tal que se constituyan en un polo importante al interior de esta asamblea que presione fuertemente con el apoyo de la ciudadanía para ir corriendo, como bien dijo Aide al principio, los torniquetes, saltando las vallas. Sí. No creo que se puedan responder esta pregunta de manera mecánica, porque la pregunta a veces devela también una suerte de ilusión. No hay que tener ilusiones falsas, generar ilusiones falsas a la gente. La gente tiene que saber que es un proceso complejo, difícil, pero tenemos la fuerza de la razón, la fuerza de la verdad, tenemos el apoyo de la ciudadanía. Y entonces, la segunda pregunta, ¿cuáles son los postulados más importantes que hay que incorporar? Bueno, yo creo que tenemos que cambiar, como se ha dicho ya tantas veces, de un Estado subsidiario a un Estado garante de derechos sociales, pero además también tenemos que apostar a pensar una nueva forma de organización del Estado. Particularmente yo no soy partidario del Estado unitario que ha sido dominado durante 200 años por la oligarquía. Creo en un Estado descentralizado, quizás macrozona, un Estado semifederal que le reasigne efectivamente las potestades a las zonas extremas de nuestro país, tanto desde el punto de vista jurídico, político, económico, administrativo. Me imagino la zona del Norte Grande, del desierto del Norte Grande, me imagino el sur austral con Aysén, Magallanes, con plena autonomía y libertad, de forma tal construir un nuevo Estado que respeta además las diversas nacionalidades existentes en nuestro país. Creo que tenemos que librar esa batalla. Tenemos que acabar con este sacrosanto derecho de propiedad que está en la Constitución Política del Estado y asignarle la importancia que se merece. Soy de los que cree que tenemos que hacer una Constitución que va a respetar los derechos de las minorías, a diferencia de esta, pero vamos a construir una Constitución
que garantice los derechos de las mayorías, y no como ha ocurrido ahora, donde todo opera al revés. Esta Constitución privilegia, consolida, defiende los derechos de las minorías. No hay que tener aspiraciones grandilocuentes. Yo creo que hay que ser cuidadosos de estas posturas maximalistas. Muy bien. Que creen que vamos a acabar con toda la Constitución y vamos a construir un Estado prácticamente idealizado, porque también hay que discutir cómo se van a financiar. Sí. Las demandas sociales, que es tremendamente relevante. Eso pasa por discutir el carácter de autonomía del Banco Central, una nueva banca para Chile. Claro, yo entonces, esos son mis grandes anhelos. Lógicamente que en el debate vamos a ir construyendo con el concurso de todos, porque nosotros no somos portadores de un solo imaginario del Estado. Y eso creo que tiene que ser una condición sine qua non, escuchar a otros, a otras. Yo soy profesor, entonces tengo una idea de cómo debe ser el nuevo currículo, pero hay que contrastarlos con otros. Nosotros tenemos que combatir el dogma de fe, y en eso hay de ellos, estará de acuerdo conmigo. Lo que menos fuimos cuando luchamos en la década de los 70 era ser dogmáticos, si creíamos en la dialéctica, los fenómenos sociales, y creo que eso hay que recuperarlo para la nueva construcción. Sí, completamente de acuerdo contigo, y además tal vez solo complementar, Luis, en el sentido de que desde creo que queda en evidencia que el sistema neoliberal es un sistema que lo que hace es instalar lo que hoy vivimos y sobrevivimos, que es una sociedad inequitativa, ¿no? Una sociedad que se ha construido sobre la base de una lógica de un estado de capitalismo salvaje, en el cual además Chile pareciera ser como una suerte de paradigma, algo admirable. No sé si aquello puede ser admirable o no, ¿verdad? Pero lo que sí tengo clarísimo es que los derechos sociales, así como todos los derechos, no se conquistan de manera individual. Y en eso guatea muy mal el neoliberalismo, porque los individuos por sí mismos a lo único que sirven es a los propósitos del que tiene la sartén por el mango. O sea, esa minoría sí que controla lo que pasa en las vidas de todos los demás. La única posibilidad de que una sociedad dé un giro relevante es haciéndolo con los demás, haciéndolo en forma colectiva y organizada. En ese sentido, creo que uno de los grandes problemas que tiene el panorama antineoliberal es la ausencia de la definición de un proyecto y no de individualidades, de personitas que son más relevantes, que salen más en la tele, que se las ve más seguido y que por lo tanto son personas que logran cohesionar posiciones. Pero eso dura lo que dura, como se diría antes, un candy, ¿no? Lo que dura nada, lo que dura la fama de la persona hasta que cae, porque obviamente nadie es perfecto, y entonces no queda nada. El proyecto popular, el proyecto social de una nueva sociedad, eso es lo que hay que construir, y eso es la responsabilidad del Estado, además, que es el garante, teóricamente, ¿no?, del bien común, que podamos de alguna manera fortalecer, y aquí más en la segunda parte de la pregunta, digamos, yo aún creo, y creo que me voy a ir del mundo creyendo en la importancia de la organización, en la importancia del protagonismo popular, en la importancia de que los grupos sociales ocupen el espacio que tienen que ocupar. Y si no se lo dan, deben y tienen el derecho, porque son el soberano, tienen el derecho de tomarse los espacios, ¿no? Porque aquello va a derivar necesariamente en la elaboración de políticas públicas que van a tener que tener determinadas características que hoy no están, que el sistema además los apaña para que no estén: la falta de transparencia, la falta del ejercicio de los derechos, la falta de la presencia de una sociedad efectivamente organizada. De esa manera garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a una pensión digna. Todo eso que la sociedad ha dicho a grito pelado en la calle, a grito pelado, y que ellos saben perfectamente que no les va a quedar de otra
que proponer mejorías chiquititas. Y entonces nuestra tarea como sociedad organizada, como representantes no individuales, no como figuritas, va a tener que ser el propiciar que efectivamente durante todo el proceso constituyente la sociedad civil se mantenga activa y que nosotros podamos efectivamente, ya sea de donde sea que estemos paraditos en ese momento, que podamos efectivamente canalizar, empujar, mover las energías de manera de que podamos avanzar en este corrimiento de cercos. ¿Por qué? Porque todos tenemos sumamente claro que si no se hubieran saltado los torniquetes y si no hubiera salido la gente a la calle y si no se hubiera producido la revuelta que hoy nos tiene aún con jóvenes guardados y castigados en las cárceles, si no hubiera ocurrido aquello, hoy día no estaría ocurriendo nada de lo que estamos haciendo. Esta conversación que este par de viejos tercios de la generación de los 1000 días está pudiendo tener hoy, es también gracias a que en este hito de octubre de 2019 ocurrió que nuevamente se abren los espacios para la participación ciudadana y para entrar en los debates que la autoridad y quienes tienen el poder, las élites, no han permitido que exista el espacio. Y obvio que no lo van a permitir porque es su espacio de control de lo que ocurre con toda la sociedad, ¿no? Muy buenas respuestas y estamos todos agradecidos desde el Comunal Santiago Nomás FP. Yo creo que quizás estas preguntas son soñadoras, pero sabemos que son complejas, porque la realidad que se avecina no es fácil. De hecho, tenemos los procesos constituyentes de los países vecinos, que hay que estudiarlo y hay que ver que no fueron fáciles. Hubo ciertos tironeos de poder entre medio, hubo procesos de represión en algunos países, pero más allá de eso, dentro de lo que se viene, todo un proceso constituyente que lo tenemos a la vuelta de la esquina, viene esta pregunta que quizás puede ser un poco soñadora, pensando que es el post-proceso constituyente. Y dice así: ¿cómo les gustaría que fuera Chile en los próximos 5 años? Ya pensando que terminó todo el proceso constituyente y ya se resolvió, entre comillas. Dejo esta pregunta que quizás pienso un poco en términos grandes, sabiendo que vienen complejidades, pero hay que jugarse. ¿Cómo les gustaría que sea Chile, quizás en los términos mínimos, para lo que es un cambio neoliberal? Bueno, sí, yo creo que estamos enfrentando una situación compleja, vamos a enfrentar una situación muy compleja, incluso que corre por un carril independiente al proceso constituyente, que es las profundas transformaciones que va a sufrir la organización del mundo del trabajo, que es un tema no muchas veces puesto en la agenda del debate. Hay 2 razones fundamentales por las cuales el trabajo, entendido esta forma de organización de la cual el capital organiza tanto el trabajo asalariado, formal, como el trabajo a veces no asalariado, pero fundamentalmente al capital lo que le interesa en su correlato es el trabajo asalariado, el trabajo remunerado. ¿Y por qué digo que va a ser relevante en los próximos años? Porque hay un fuerte desarrollo tecnológico que se está incorporando en las relaciones laborales, en las relaciones sociales del trabajo, que están cambiando no solamente la fisonomía de las relaciones, sino que además también el modo de producción capitalista está adquiriendo cierta relevancia y ciertas transformaciones. Por ejemplo, el teletrabajo que se impuso por los hechos, se impuso de facto en todo el mundo. Esto no es casual, no es solamente en Chile, se impuso en todo el mundo. En un momento hubieron más de 2.500 millones de sujetos que estaban trabajando en sus casas. Sí. Esto requiere de un análisis mucho más profundo porque en el fondo, digámoslo de otra manera, es como una paralización del sistema capitalista, pero la gente estaba produciendo en sus casas a través de la tecnología. Entonces el fuerte desarrollo tecnológico desplaza fuerzas de trabajo, destruye fuerzas productivas. Esto es una vieja discusión del marxismo, de las teorías postmodernistas, respecto del rol que juega el trabajo en el nuevo mundo que nosotros pretendemos organizar o imaginar.
Entonces, de una cosa sí podemos constatar, que el desarrollo tecnológico destruye fuerzas productivas. ¿Qué duda cabe? Todo el mundo está echando mucha gente a la calle. Y no se aprecia una restitución, una reconfiguración de ese mundo laboral, de forma tal que la precariedad del mundo del trabajo va a ser tremendamente grave. Porque esa gente que pierde el empleo formal no deja de trabajar, sigue trabajando porque tiene que vivir. Y el trabajo es la única fuente de riqueza. Entonces la gente que hace empieza a trabajar en las colas, en las ferias. Las colas de las ferias son un buen indicador para saber cómo está la situación económica. El comercio ambulante es otro buen indicador. Usted va a Humada, el Estado está lleno de comercio ambulante porque es la expresión de un mundo que está empezando a tener problemas. Esa es una razón. Y la segunda razón es que la crisis sanitaria no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar. La economía está sufriendo embates fuertes, va a haber menos crecimiento y por lo tanto menos empleo. Entonces, ¿cómo se imagina el mundo uno? Un mundo complejo. Yo me lo imagino muy complejo, que exige que en este proceso constituyente, en el caso chileno, establezcamos cuestiones que son fundamentales. Avancemos hacia la pensión mínima universal, avancemos hacia la renta universal, pero teniendo cuidado porque eso tiene grados de asistencialismo de parte del Estado que hacen que la persona termine siendo un cliente que más bien se subordina al Estado, y el Estado en esta nueva configuración puede ser un elemento peligroso de coercitividad. Entonces, dicho eso, yo quisiera un mundo, si soy idealista, quisiera un mundo perfecto. Queremos paz. Los y las trabajadoras queremos paz. Esto que parece a veces medio reformista, parece medio conservador para quienes nos están escuchando y que a veces creen que la paz es privilegio de los de arriba, de los pocos, no, se equivocan. La paz es una condición casi natural de la especie humana, de la especie animal. Todos queremos vivir en paz. Porque nuestra condición primigenia es que queremos, somos animales de paz. ¿Cuál es el problema? Que el capitalismo no nos deja vivir en paz. Nos combaten la salud al negarnos derechos, nos combaten en la educación, en la ISAPRE, en los fármacos, se coluden en la carne del pollo, del cerdo, nos estafan en los pañales desechables, nos estafan en todas partes. Entonces la guerra es una guerra sistemática de conculcación de derechos. Y lo que aspiramos nosotros es vivir en paz. Termino. Yo hace 30 o 40 años atrás conocí a un viejo anarquista de la construcción, cuando yo recién me iniciaba en el sindicalismo, tuve la suerte de conocer a don Plotario, y sabe, un viejo anarquista, lo fui a ver cuando estaba muriendo, agonizando, nunca quiso atenderse por médico, era de estos viejos realmente anarquistas, estos que son, no eran anarquistas de tirar piedras solamente, anarquistas de los de verdad, valientes. Y me dijo, mira, no te preocupes tanto con leer tanto, si los trabajadores comunes y corrientes lo que quieren es salir de la pega, irse a su casa, estar con su familia, sus hijos y su mujer. En ese tiempo el mundo era más machista, y vivir en paz. Lo único que quieren es vivir en paz, pero estos tales por cuales no nos dejan. Eso es lo que imagino yo, un mundo de paz donde podamos ser, bueno, es el mundo soñado, puede ser una sociedad distinta, donde podamos caminar libremente por las calles, donde el urbanismo nos permita caminar por las calles y no como en las poblaciones donde no hay calle, donde las calles están entregadas a los automóviles, bueno, y tanta cosa rara. Ese es el sueño. En 5 años más, ojalá tengamos un mundo mejor, que es la esperanza, yo diría, de la gran mayoría de nuestro país. No nos aguantamos tantos años más. No más, no más. Sí. Sí. Yo creo que dijimos basta, ¿no? Dijimos basta, y creo que hay un quiebre ahí que definitivamente, a pesar de que el poderoso, el animal poderoso que pretende mantenernos ahí soterrados, se va a resistir, qué duda cabe, pero nosotros también tenemos como ofrecer resistencia. Hay una larga y valiosa memoria organizacional y personal en el ejercicio de la resistencia de 1000 maneras. Uno puede resistir manifestándose públicamente, puede resistir emitiendo un voto, puede resistir omitiéndose de ir a determinados lugares o de comer determinados productos. Creo que en la medida que uno comienza, y creo que la dignidad y el despertar tienen todo que ver con la soberanía, que es lo que esperamos, yo creo,
que nuestro país comience a avanzar en la recuperación de su soberanía, soberanía respecto de los derechos que ejerce, soberanía respecto de tu propio cuerpo, soberanía respecto de qué lugar ocupas en la historia, en el mundo, soberanía en el sentido de ser un país que se sienta orgulloso de sí mismo y no permanentemente exhibido como un monigote funcional a las leyes del mercado exclusivamente. Este país tiene mucho más para sentirse orgulloso que el ser un niño aplicado de unos economistas que en realidad no han hecho otra cosa que acarrear agua para su propio lado, ¿ya? Chile necesita, es decir, somos pragmáticos, Chile necesita soberanía respecto a sus aguas, soberanía respecto a su territorio, soberanía respecto de sus riquezas básicas. Todo eso es recuperar cosas que en los 70 conquistamos. Esto es es de verdad, es como un ejercicio hacia adelante. Hoy, además, con la inclusión, con los criterios de paridad, hoy con la idea de reconocimiento de los pueblos, con la participación ciudadana, a lo mejor con una organización del territorio de otra manera, con una distribución del poder más equitativa, por Dios, que dan ganas de soñar tanta cosa linda y que sea cierto aquello que dicen que las palabras construyen realidad, ¿no? Pucha, ¿qué decir con las respuestas? Creo que van en la línea y también en términos de la realidad concreta que se avecina, que efectivamente estamos viviendo procesos de cambio que van más allá incluso del ámbito constituyente. Lo que decía Luis Mesina en relación a la automatización está cambiando la realidad laboral. Incluso habría que pensar otro tipo de sindicalismo. No es tan solo pensar la institucionalidad, sino que es cómo se van a organizar los trabajadores y cómo van a defender de alguna forma sus intereses para tener paz, para poder de alguna manera tener los derechos básicos que necesita un ser humano para vivir. Sí. Bueno, y en relación a lo mismo, y aquí viene la otra pregunta, que como somos parte de Noma FP y es algo que siempre nos va a interesar y es algo que estamos tratando de defender hace bastantes años, es ¿cómo defender el cambio previsional en el proceso constituyente? ¿Cómo promover la propuesta de Noma FP en ese proceso? Partamos. ¿Quién parte? Estás muteado, Luis. Sí, Luis, estás muteado, ahí sí. Sí, mira, la Constitución creo que debe garantizar justamente estos derechos de los cuales hemos estado hablando, la salud, la educación, las pensiones, la seguridad social en general, sí. Bueno, tanto la vivienda digna, la ciudad que hay que pensar la ciudad, pero el derecho al agua, por supuesto, que son derechos que están dentro de las demandas más sentidas. Y esto solamente en la Constitución creo que lo que hay que hacer es restituirle su condición de derecho fundamental y restituir ¿cómo decirlo? Los sistemas públicos de seguridad social, los sistemas públicos que garanticen esto, lo cual supone modificar aspectos que son minoritarios en la Constitución actual, especialmente en el artículo 19, pero vamos a tener otro articulado, que es eliminar de una vez por todas en la Constitución política que las garantías de estos derechos estarán entregadas a los habitantes de nuestro territorio por organismos públicos o privados, que es la trampa que incorporó en el artículo 19 Jaime Guzmán. Porque cuando incorporó organismos privados en el campo de la salud, la educación, incorporó el negocio, porque los privados no incursionan en los derechos sociales. Entonces creo que esa es la cuestión fundamental. Los derechos sociales no son parte de los negocios. Y eso hay que derribar esta concepción de Piñera que la educación es un bien de consumo. Esa pelea es la que tenemos que dar en el proceso constituyente. Y creo que tenemos la mayoría para ganar. Eso es lo primero. En la Constitución no vamos a discutir respecto de la propuesta nuestra porque no corresponde. Lo que sí corresponde es que si en la Constitución tenemos garantizado este derecho como fundamental, entonces cae
de manera inmediata el decreto ley 3500 promulgado en noviembre del año 80 que dio origen a este sistema y acabó con las cajas de previsión. Aide señalaba una cuestión relevante, que en los 70 lo habíamos ganado. Sí, habíamos ganado la seguridad social, que tenía imperfecciones, pero era extraordinariamente potente. Siempre lo decimos, la mayor inversión, la mayor incursión inmobiliaria en Chile se hizo con fondos de pensiones. Yo vivo aquí en la Villa Frey, que es una villa maravillosa. El Premio Nacional Miguel Launer no se cansa de repetir que este es el modelo habitacional que deberíamos reproducir en todo nuestro territorio, con áreas verdes que son casi insolentes dada la precariedad de lo que tiene el resto de la población. Aquí tenemos plazas en todas partes a cada rato. Entonces, este es el proyecto armónico, que es una joya y que podemos vivir trabajadores comunes y corrientes, con espacios grandes. No sé si tú la ubicas ahí, esta es una villa extraordinaria, pero era la continuidad de la Villa Olímpica, de la Villa Portales, que esta fue la última, entonces fue la mejor. Ahora, digo esto porque es relevante. Una vez que tengamos el cambio constitucional, entonces todo lo demás se resuelve de manera más rápida. Y ahí vamos a entrar a discutir nuestra propuesta, que es una propuesta de un nuevo sistema público de pensiones, fundado en un principio que lo tienen todas, escúchese bien, todos los sistemas públicos de pensiones de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil, Argentina, Uruguay. ¿Cuál es? La solidaridad. Porque también lo dijo Aide, no se puede seguir en esta lógica individual. Si la sociedad la conformamos personas que interactuamos, la política, esa es la importancia, que somos sujetos que tenemos que reconocernos, porque solos no somos nada. Y la seguridad social requiere de que aquel que ha sido más afortunado en la vida entregue una fracción mayor de humanidad para el que ha sido menos afortunado. Los sanos a los enfermos, los hombres le reconocen a las mujeres el aporte gigantesco, los jóvenes a los viejos, y los que más ganan a los que menos ganan. Ese es un principio que cambia el chip, cambia el paradigma de la solidaridad. No es la política de ráscate por tus propias uñas. Este exitismo desenfrenado, competitivo, yo tengo más, por lo tanto destruyo al que tiene menos. No, el que tiene más tiene que ser más solidario. Tenemos que incorporar en esta nueva constitución esos valores, esos principios, porque así también se construye un mundo mejor. O sea, si queremos paz mañana, tiene que haber más solidaridad. Si los sujetos no son solidarios, no va a haber paz, porque cada uno va a querer quitarle al otro lo que tiene, porque hay una lógica del poder, es la lógica de lo privatizado que instaló Guzmán. Termino señalando lo siguiente, mira, está la huelga de Cuprum, hoy día los trabajadores de la AFP Cuprum están en huelga, una de las AFP que más dinero gana, y ahí muestran ellos su inmoralidad total. Ellos no respetan al mundo del trabajo, ni siquiera respetan a sus propios trabajadores. Hay que acabar con el sistema de AFP, que es único en el mundo, un sistema que cumplió 40 años y que no ha condenado a la gran mayoría a vivir una vida absolutamente indigna. Y eso es lo que tenemos que luchar en esta Constitución. Creo que tenemos acuerdo quienes postulamos de distintos ámbitos, que hay cuestiones que son centrales. El agua, por ejemplo, va a ser la batalla grande, por eso se prepara Marcela Cubillo, se preparan todos estos sujetos, muchos de ellos, se prepara la bancada de los corruptos. René Cortázar, por ejemplo, demócrata cristiano, corrupto total, un corrupto, financiado por las grandes empresas. Son los que llevan más recursos y que le están colocando los grandes empresarios. Entonces vamos a tener que combatir en el proceso constituyente los que tenemos las manos limpias con los corruptos que vienen a servir intereses espurios. Creo que ese es el desafío. Tal cual. ¿Aide? Mira, un poquito al revés de repente, ¿no? Un poquitito al revés nada más, pero para llegar más o menos donde mismo. Se suele usar como idea de que los derechos humanos son algo que instaló la Concertación, ¿eh? Sí, también. Los derechos humanos son algo que ocurrió entre septiembre del 73 y marzo del 90. Después de eso no hay problemas con los derechos humanos, todo está bien, etcétera, etcétera. Falso y erróneo. Falso porque la violación de derechos humanos ha seguido ocurriendo a lo largo de todo el periodo postdictatorial con mayor o menor intensidad,
pero ha seguido ocurriendo, y cada vez más focalizado en pobres y pueblos originarios, ¿verdad? Cada vez más. Cada vez que el pueblo se levanta y dice no o dice basta, ahí viene la violación de derechos humanos. Y vamos a entrar en la tonterita de discutir si es sistemático o no es sistemático. No, señor, no vamos a entrar en eso. Por lo menos los sobrevivientes de prisión política y tortura tenemos clarito que quienes hoy día están en las cárceles son también prisioneros políticos. Sin embargo, como eso es erróneo y es falso a la vez, lo que es importante comprender es que los derechos humanos son un tema permanente y que afecta al conjunto de los derechos sociales y políticos de la sociedad. Y que por lo tanto, cuando esta candidata a constituyente dice que los derechos humanos deben estar al centro de la democracia, no está diciendo otra cosa que para que efectivamente tengamos derechos sociales y políticos, debemos garantizar que en la Constitución la centralidad de los derechos humanos esté asegurada, de manera de que el respeto de la condición de libertad y sobre todo de dignidad de cada uno de los ciudadanos esté garantizada en la Carta Magna. Y así, de allí se desprendan todas y cada una de las distintas condiciones y derechos que la ciudadanía aspira y que legítimamente aspira y que el Estado tiene el deber de garantizar. Si no tenemos un Estado que garantiza el bien común y los derechos sociales y políticos, entonces, señor, tomemos una nave espacial y vámonos a colonizar otro lado, porque la verdad es que no tiene ninguna razón de existir algo así. Finalmente, creo que la única manera de efectivamente garantizar todo lo que estamos diciendo es organización, organización y organización. Y que quien dijo basta, no se olvide que dijo basta, que siga diciendo basta y que cuando corresponda en esta vuelta del calendario ir a ejercer su derecho a decir basta con un papelito, lo haga. Porque además tenemos una pelea que Luis ha señalado muy bien, que tiene que ver con los tipos que tienen todas las lucas del mundo, nosotros que somos los que no tenemos todas las lucas del mundo, que somos independientes y que no somos parte de la máquina del poner y sacar gente. Y entonces ahí el pueblo que se pronunció 80-20 en la relación anterior del plebiscito debe mostrar que efectivamente quiere un nuevo ordenamiento, quiere una nueva casa y quiere las cosas de una manera más correcta, con tipos que no sean unos corruptos y unos ladronzuelos como los que hemos tenido de todos los colores y formas durante estos 30, 40, 50, ya no sé cuántos años, 30 años por lo menos, ¿no? Garantizado. Muchas gracias por la respuesta que acaban de dar, que es justo la temática que a nosotros más nos interesa, aunque nos interesa todo el proceso constituyente y que de alguna manera tengamos mejores pensiones para Chile. Y vamos a cerrar con una última pregunta. Y quizás también es potente la pregunta y para cerrar, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo más urgente que debería resolver Chile en el corto, mediano y largo plazo? ¿Qué es lo más urgente que debería resolver Chile? ¿Cómo? Quizás dar unos minutos para pensar, porque es una pregunta compleja, no es algo fácil. ¿Qué creen ustedes que es como lo más complejo que está viviendo el país? ¿Y qué es lo que debería cambiar? Marianela, porque la verdad es que urgente difícilmente puede responderse lo del largo plazo, ¿no? En el corto plazo. ¿Qué es lo más urgente ahora ya, no? Perfecto. Vamos. No sé si partes tú, pienso, ¿no? Ahí ve. Vamos, ¿quién quiere partir? Esta pregunta, ¿qué es lo más urgente que debería cambiar Chile? Bueno, es que una pregunta que nos saca un poco del contexto del debate, creo, porque, claro, una pregunta más bien práctica y que hay tantas cosas que lo urgente a veces no es lo, no sé, una pregunta no. Bueno, tenemos tantos temas. Hoy día tenemos que resolver
en el campo, a propósito de lo que decía Aide, en el campo de los derechos humanos, el tema de los prisioneros políticos. Nosotros estamos en una campaña internacional tratando de apoyar a los familiares desde una perspectiva distinta. Pero estamos frente a un régimen político que se ha ensañado, un régimen político que prácticamente ya, bueno, yo particularmente creo que ya no estamos viviendo en un régimen democrático. Las instituciones del Estado ya se desataron, son absolutamente... voy a usar el concepto corrupto, aunque duele a veces, pero la corrupción en el sentido primigenio del concepto o etimológico tiene que ver con romper lo que es la convención, el acuerdo que tenemos, y esto han roto todos, absolutamente todos los acuerdos. La prisión desmedida que han sufrido nuestros compatriotas, jóvenes mayoritariamente, lo están haciendo sobre un rol de la Fiscalía que excede absolutamente todas sus atribuciones. La prisión preventiva, más allá de los plazos razonables, es un atentado abierto a los derechos humanos. Y los propios familiares lo han dicho. Esta es los presos de la revuelta son consecuencia de un problema político, de un hecho político. Por lo tanto, la salida es política, no es jurídica. Y aquí lo que uno esperaría es que los partidos políticos, bueno, de los partidos del duopolio se puede esperar muy poco, pero los partidos más jóvenes tendrían que estar haciendo una presión de forma tal lograr la libertad, porque no puede ser que un régimen, que un gobierno que tiene el 5 o 4% de legitimidad siga llevando adelante iniciativas legislativas que atentan contra los derechos de las mayorías. Entonces, el tema de los derechos humanos hoy día adquiere una relevancia muy grande. Entonces, si tú me preguntas, Marianela, bueno, ¿qué es lo urgente? Lo urgente en un proceso constituyente es lograr la libertad de los presos políticos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no podemos pedirle a un gobierno que no lo va a hacer, porque lo que tendríamos que hacer, ¿cuál es la medida urgente? Acabar con el decreto ley 3.500 y restituir especialmente a los pensionados lo que se merecen. Una pensión suficiente para atender las contingencias derivadas de los estados de necesidad. Y eso no lo van a hacer. Entonces, la mitad de las pensiones que están obteniendo las mujeres desde julio en adelante están por debajo de 35.000 pesos la autofinanciada. Y son un número importante, no son pocas. Se están pensionando más de 6.500 personas al mes, la mitad está sacando de las mujeres menos de 35.000 pesos. Entonces, claro, tú preguntas, ¿cuál es lo urgente? Bueno, eso es urgente mejorar el ingreso mínimo, es urgente atender el desempleo con recursos públicos, con recursos del Estado, es urgente aumentar los tributos a los grandes millonarios, especialmente a los súper ricos, que son 140 multimillonarios en Chile que podrían pagar con el impuesto al patrimonio financiero y no financiero, podríamos recaudar más de 3.400 millones de dólares, que es un monto bastante importante para atender las contingencias, pero no hay voluntad. Entonces, la pregunta, siendo importante, es una pregunta cuya respuesta cae en la abstracción, porque no se va a hacer eso. Lo urgente es acabar con este régimen, con este gobierno. Y como el Congreso no va a acabar, porque ya lo sabemos, no va a acabar, tenemos que seguir presionando. Y Aide también dijo algo importante: tenemos que ejercitar todos nuestros derechos. El derecho a voto es un derecho. Y qué bueno que lo dijo Aide, y termino aquí bien breve. El derecho a voto fue una conquista. Sí, güey. Fue una conquista, y el derecho a voto de las mujeres fue otra conquista mucho más compleja. Entonces no es una dádiva del poder, no es una dádiva. Por eso ellos quieren que la gente no vote, pues. Porque claro, no es, hablando así en categorías maximalistas, no es la expresión de la radicalidad, de la transformación social, pero el voto es una acción importante en la perspectiva de... Y no olvidar que estamos a 50 años, ya vamos a los 51 años del triunfo de Salvador Allende, que quien demostró. Uno podrá tener crítica, en ese momento nosotros los más jóvenes éramos bastante críticos de Allende, pero después de 50 años nos hemos dado cuenta de la tremenda figura que ha sido, especialmente en un campo valórico, que es la coherencia, la consecuencia y el valor, que faltan a los políticos. Una fracción de lo que tenía Allende, la claridad, ¿cuánta falta nos hace? Así que eso es lo que puedo responder, Marianela. La libertad de los presos políticos es fundamental, y creo que Aide lo tocó muy importante, muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Ese era el trasfondo de la pregunta. De hecho, la idea es que identificar cuál es el elemento más urgente por resolver en el instante. Y por lo visto ya acá ha sido resuelta y de alguna manera manifestada su opinión por parte de Luis Mesina. Y ahora le toca a Aide. Vamos. Mira, la complemento, profundizo y amplío en breve.
Yo creo que derechamente lo que estamos es frente a un gobierno que carece absolutamente de legitimidad y que lo que es más grave, lejos de proteger a la ciudadanía, está en una derivada que tiene que ver con el disciplinamiento y con la instalación de una comprensión regresiva, militarizada, muy preocupante. Muy preocupante porque ante la incapacidad de hacer política lo que hace es represaliar. Y en esa vereda hay que ser muy cuidadoso de cómo se camina. No significa caminar para atrás, no significa que cuidado que nos puede pasar algo, no significa para nada eso, no estoy hablando de eso, pero estoy diciendo que hay que ser plenamente consciente que quien está al frente, tal y como lo ha dicho Luis, no va a hacerlo ni tiene ninguna disposición política de hacerlo. Y por lo tanto, el año que nos resta de gobierno, si es que aún persiste tosudamente en mantenerse en el poder, que no debiera estar, derechamente no debiera ya estar, si persiste en ello, entonces lo que pasa es que vamos a tener un escenario lleno de ripios, un escenario que va a ser muy complejo. Sin embargo, creo que es bueno recordar, hemos hablado de grandes líderes, tú mencionaste al gran Clotario Blest, mencionaste también al presidente Salvador Allende y has mencionado a distintas personas que son parte del escenario histórico del cual venimos nosotros. Si todas esas personas hubieran esperado que la cancha estuviera perfecta, que la correlación de fuerza fuera la excelente, la maravillosa, la de película de no sé dónde, ¿ah? Que si el jovencito al final se va con la jovencita llevándola en ancas de su caballo, si ese fuera el escenario que enfrentó Clotario Blest o que enfrentó Salvador Allende, que enfrentaron los luchadores sociales que le plantamos cara a la dictadura, nunca hubiera pasado nada. Aquí las peleas hay que darlas con o sin cancha con pasto, ¿ya? Y en eso, tanto mejor si lo hacemos en equipo y lo hacemos organizadamente. Muchas gracias por la respuesta, Aide, y también muchas gracias, Luis Mesina, por la respuesta. Les voy a dar un minuto a cada uno para que diga lo que quiera decir y de alguna manera ir cerrando lo que estaría haciendo este conversatorio. Así que no sé cuál de los dos quiere partir. No, yo parto para dejar la idea al final. ¿Sí? No, solamente, bueno, agradecer la invitación, Marianela. Es tremendamente importante el énfasis que ha colocado hoy en la organización. Pero este punto lo dejé para el final. Organización. Sin organización no hay ninguna posibilidad de triunfar. Ninguna. Que lo sepan aquellos que instalan este discurso del transversalismo a extremo. El asambleísmo extremo no tiene ningún futuro. Que hay que ser democrático, por supuesto. La democracia es la mejor expresión de lo que tenemos que hacer. Más democracia. La democracia supone ejercitar una práctica en la cual la ciudadanía participa con su opinión. Pero para eso hay que generar los canales, porque llevamos 40 y tantos años donde se jibarizó, se diezmó a las fuerzas sociales, a las juntas de vecinos, a los sindicatos, que eran la manifestación más clara de la organización. Mira, esta Villa Frey, y muchas villas, antes de construirla en el diseño estratégico, se dejaba un espacio para la junta de vecinos, para el club deportivo. Había colegio, había comercio aquí, el comercio natural, no el hipermercado. Es decir, había esta idea de barrio, de solidaridad, de integración. Yo aquí en la Villa Frey, cuando llegué, teníamos 12 clubes, jugábamos fútbol, había integración social, en la mañana, los domingos teníamos una actividad, niños, viejos. Bueno, ¿sabes dónde están esos terrenos? Todos con edificios, la dictadura hizo todo el espacio público. La semana pasada fui a la San Gregorio, me contaban los amigos de la San Gregorio, una población emblemática del año 48, que llegaron a tener 60 clubes. Los mejores campeonatos de fútbol eran ahí en esa población. Hoy día queda un solo estadio y ese estadio está con basura. ¿Dónde están los jóvenes en la droga? ¿Dónde están los jóvenes en el individualismo? Antes había el club deportivo, era organización porque el viejo tenía que pagar la cuota y tú, si alguien estaba cesante, los viejos del club le buscaban pega, le buscaban trabajo, había solidaridad.
Y eso se acabó. Entonces, cuando Ewa, Aide, perdón, a propósito que supe que era la mamá de Ewa, un abrazo más grande todavía. Ewa es vecina mía, si somos de la Villa Frey. Y la organización importante, la organización comunal, la organización sindical, la organización en sus más diversas expresiones, la organización, yo diría, deportiva, que es tremendamente importante. Aquí jugábamos ajedrez, jugábamos fútbol. Y, por supuesto, la organización cultural, en sus más diversas expresiones, no solamente, bueno, el teatro, la música, la danza, la poesía, la escritura. Bueno, eso todo se perdió, quedó en el campo de lo privado. Si tú quieres jugar fútbol, tu hijo lo quiere inscribir para jugar fútbol, tienes que contratarlo e inscribirlo en una escuela privada y llevarlo tú, y está a 20 kilómetros de tu casa. Entonces, nos destruyeron todo. Y porque lo queremos, como decía el propio Orlando de Fútbol, como no tenemos nada, lo queremos todo. ¿Ah? Lo queremos todo. De vuelta. Así que bueno, es un gran abrazo y un gusto estar contigo, Aide, muy complacido, y un gusto, Marianela. Muchas gracias, Luis, por tu presencia y haber acudido al debate, y mucho éxito en toda esta campaña y en lo que se necesite desde acá el Comunal Santiago Centro. Así que mucha disposición en todo ello de todos nosotros en colectivo. Y por otro lado, falta que hable Aide, para que cierre. No, yo feliz. Me ha encantado esta conversación. Ha sido muy grato. Debo confesar que te escucho atentamente siempre, Luis. Me parece muy notable la tarea que han emprendido desde hace tantos años, ¿no? Tantos años dando esta pelea. Bueno, tantas como las que tal vez venimos nosotros luchando por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que pareciera ser que aquello nos ha ido, en la mayoría de todas esas cosas, hemos sido un pendiente permanente. Pero yo sigo creyendo y sigo invitando, y creo que esta actividad es parte de aquello, a la resolución organizada, colectiva de los conflictos, y al enfrentamiento y a la movilización de las energías para poder cambiar este sistemita que nos tiene absolutamente ya hasta más arriba de acá. ¿Cómo hacerlo? Tal y como lo he dicho, en forma organizada, disciplinada, con un proyecto común. Seamos capaces de generar un proyecto común, y sobre todo seamos también capaces de soñar que derrotamos al individualismo por la vía de la organización común, por la actividad comunitaria. Todo aquello que tú has definido, has referido en este rato, tiene que ver con un mundo que es hoy día, que un mundo que fue, y que un mundo que hoy día puede ser igual o infinitamente mejor de generarse las condiciones. Y esta sociedad, en los procesos de cabildo, en los procesos de manifestaciones, en los procesos de votaciones, ha ido demostrando que tiene hambre de esa recuperación de la dignidad y de la belleza y la felicidad de vivir en paz. Así que mil gracias a ustedes, a Nomás AFP, y bueno, a su disposición cuando quieran. Muchísimas gracias a ambos, y dar por terminado este conversatorio, que creo que de alguna manera ha sido un éxito. De alguna manera han llegado varios saludos, y la idea es continuar la próxima semana. Ya vamos a ir mencionando cuáles van a ser los invitados. Y muchas gracias por todo, así que les vaya muy bien en todos los procesos de campaña. Éxito, nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Eso.